Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de este día, domingo, día del Señor, donde celebramos esta hermosa solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vamos, pues, a escudriñar la palabra de Dios, vamos a meditarla y vamos a reflexionar sobre ella. Vamos a dar inicio diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia: pan del ángel, pan divino, nutre al hombre peregrino, pan de hijos, don tan fino, no a los perros se ha de echar. Por figuras anunciado, en Isaac es inmolado, maná del cielo vacado, cordero sobre el altar. Buen pastor, Jesús clemente, tu mancar de gracia fuente, nos proteja y apaciente, y en la alta región viviente, haznos ver tu gloria, oh Dios. Tú que lo sabes y puedes, y que al mortal lo sostienes, por comensales perennes al festín de eternos bienes, con tus santos llámanos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupo de unos 50. Lo hicieron así, y acomodaron a todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió, y se los iba dando a los discípulos, para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra, Señor, llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos aquellos que poco a poco se van conectando en esta transmisión del Evangelio. Dios les bendiga, les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que estás en nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en nuestro canal, Padre Eudis Medina. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y no olvide darle me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Y sobre todo, comparte el enlace de la reflexión del día de hoy. Bien, queridos hermanos, celebramos una hermosa solemnidad, el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo, que buscó la mejor manera de quedarse con nosotros y la encontró a través de la Eucaristía,
La Eucaristía es el centro, dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es el centro y culmen de la vida de todo cristiano. Un cristiano sin Eucaristía es un pobre cristiano. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo estamos nosotros viviendo cada Eucaristía? ¿Cómo estamos nosotros viviendo cada encuentro con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros degustando, disfrutando de la Eucaristía, de la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor, de la presencia real de Cristo, que se hace presente en cada Eucaristía? ¿Cómo la estamos viviendo? Fíjense que hoy el Evangelio de San Lucas nos dice que comieron todos y se saciaron todos. Comieron todos. Cristo siempre va a ser el alimento para todos. Ahora, debemos ver Cristo presente en la Eucaristía y debemos ver Cristo presente en la sociedad. ¿Cómo así? Cristo presente en la Eucaristía y Cristo presente en la sociedad. Sí, Cristo presente en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se hace presente en la Eucaristía, quiere alimentarnos a todos. Todos debemos participar del cuerpo y la sangre de Cristo. El único detalle es que, como dice San Pablo en una de sus cartas, antes de comulgar debemos examinar nuestra conciencia. ¿Por qué mucha gente no se acerca a degustar el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque simplemente su conciencia se los impide. No es la iglesia la que impide comulgar, es su conciencia, porque usted sabe que no está bien preparado para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? A través de la confesión. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la confesión? ¿Cuánto tiempo o cada cuánto nos confesamos? ¿Cada cuánto nosotros preparamos nuestra alma para el encuentro con el Señor? Fíjense algo interesante, ¿no? Cuando nos invitan a una fiesta, cuando nos invitan a un banquete, cuando nos invitan a una comida, nosotros preparamos nuestro cuerpo. Nos bañamos, nos vestimos, nos colocamos lo mejor que tenemos, porque queremos presentar lo mejor. La mejor apariencia es la que vale, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando vamos a la Eucaristía no preparamos también nuestra vida? ¿Por qué cuando vamos a la Eucaristía no preparamos nuestro cuerpo? ¿Por qué cuando vamos a la Eucaristía no preparamos nuestra conciencia, nuestra vida espiritual? ¿Por qué vamos tan desaliñados, digámoslo de esta manera, a la Eucaristía? ¿Por qué no vivimos la Eucaristía? ¿Por qué no degustamos la Eucaristía? Porque todavía no estamos conscientes de que realmente Cristo se hace presente en la Eucaristía. Fíjense lo que le pasó a los apóstoles. Los apóstoles dicen, ¿no?, que dice el Evangelio, en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. Jesús estaba hablando a la gente del reino. La primera tarea de nosotros los cristianos, antes de hablarle de lo que le pasó a los apóstoles, la primera tarea de nosotros los cristianos es anunciar el reino de Dios. Y anunciar el reino de Dios significa hacerlo a tiempo y a destiempo, en todo momento. No debemos perder la oportunidad para poder anunciar el reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos anunciando el reino de Dios? ¿Lo estamos haciendo de la mejor manera? ¿Estamos anunciando realmente el reino de Cristo? ¿Cómo lo estás haciendo tú en medio de tu familia? ¿Cómo lo estás haciendo tú en medio de tu comunidad? ¿O somos de aquellos que no somos ni fríos ni calientes, que somos tibios, que nos da miedo anunciar el reino de Dios, que nos da pena, que nos da vergüenza, que nos critiquen, que nos juzguen, que nos condenen porque estamos anunciando el reino de Dios? ¿De qué lugar estamos nosotros? ¿Cómo estamos anunciando ese reino de Cristo? ¿Cómo estamos anunciando ese reino del Señor? Dice, en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino, sanaba a los que tenían necesidad de curación. ¿Quiénes son los que van al hospital? Los que están enfermos, los que tienen la necesidad de la curación. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes nos acercamos a Cristo? Aquellos que estamos enfermos por el pecado, que necesitamos de la sanación del Señor, que necesitamos de la bondad, de la misericordia del Señor. Por eso, la primera pregunta de la reflexión de hoy es, ¿cómo estamos preparando nuestra vida espiritual para el encuentro con Cristo? La hemos preparado, nos hemos confesado, hemos acercado al Señor para pedirle perdón por nuestras miserias, por nuestras debilidades. ¿Cómo lo estamos haciendo? Luego dice, el día comenzaba a declinar, comenzaba a caer el día. Así como pasa muchas veces en nuestra vida, unos están en la flor de la juventud, otros la vida comienza a declinar, comienza a acabarse, comienza a apagarse poco a poco. La vida terrena, ¿no?
Estamos hablando de la vida terrena, porque la vida espiritual nunca declina, la vida espiritual nunca se acaba, porque lo que tú construiste hoy en tu vida espiritual es lo que vas a disfrutar mañana en el reino de los cielos. Esa presencia real de Cristo el Señor en la Eucaristía. La pregunta es, ¿cómo la estás construyendo? ¿Cómo la estás viviendo? El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron, fíjense la actitud de los apóstoles. Despide a la gente, Señor. Que la gente se vaya, ¿sí?, a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Primera cosa, primera actitud de los discípulos. Se les olvidó que estaban con Jesús, que estaban con el Maestro. ¿O no se les olvidó? No estaban convencidos de que Cristo era Dios todavía. No estaban convencidos de que Jesús jamás va a dejar desamparada a la gente. Que Jesús jamás va a desfavorecer a aquellos que le buscan, aquellos que le siguen con corazón sincero. Pero los discípulos no estaban convencidos de eso. Todavía les hacía falta. Por eso dice la palabra de Dios, durante estos días se los he dicho, Cristo era el sacerdote eterno que estaba enseñando a sus discípulos, a sus sacerdotes. Y en esta ocasión Cristo les va a enseñar con su actitud de que Él jamás abandona a la gente. Cristo jamás nos abandona. El Señor jamás nos abandona. Sobre todo cuando nosotros buscamos a Dios. Sobre todo cuando nosotros vamos al encuentro personal con el Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos al encuentro con el Señor? Ahora bien, dice, los apóstoles le dijeron, despide a la gente, que la gente se vaya. ¿Cuántas veces tenemos nosotros esa actitud de despedir a la gente, de no ayudar a la gente, de no servir a la gente? La gente, dice la palabra, que estaban en un descampado, no había nada alrededor. ¿Cuántas veces nos encontramos personas en el camino de la vida que están en descampados totalmente, que están desamparados, que no tienen nada, que no tienen a veces un techo, que no tienen un hogar, que no tienen a veces vestidos para colocarse, incluso que no tienen alimento en su hogar, en su familia o donde estén? Viven en descampado totalmente. La pregunta es, ¿nuestra actitud es como la de los discípulos o nuestra actitud es como la del Señor? La de los discípulos es que la gente se vaya y que se resuelva la vida. La del Señor es no dejar desamparados a esta gente. La del Señor es que esta gente que está escuchando el mensaje del reino se vaya con algo. Y es ahí donde entra Cristo Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Señor es simplemente el reflejo de lo que hace Él diariamente con la Eucaristía. En este caso, va a alimentar a más de 5,000 hombres. Con la Eucaristía, ¿cuánta gente no se alimenta del Señor? Muchísima. El detalle está cómo nosotros asumimos ese alimento, cómo nosotros degustamos de este alimento, cómo nosotros disfrutamos de este alimento, que es Cristo presente en la Eucaristía. Fíjense lo que le dice el Señor. Él les contestó, denles ustedes de comer. Jesús pone a prueba la actitud de los discípulos, la actitud de sus seguidores. Y les va a enseñar que ellos tienen que darles de comer a la gente. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes en cada Eucaristía? Darle de comer a la gente el cuerpo y la sangre del Señor. Hay quienes se acercan a recibirlo y hay quienes no quieren recibirlo. Hay quienes no quieren acercarse al encuentro del Señor. No es que la iglesia se los va a negar, sino que muchas veces las personas son duras y tercas, son necias. Hay gente que es dura de corazón y no quiere acercarse a desgustar el manjar del cuerpo y la sangre de Cristo, el manjar del cuerpo y la sangre del Señor, que es para todos. El cuerpo y la sangre de Cristo es para todos. Pero debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos recibiendo. La iglesia jamás le va a negar la comunión a nadie, pero tu conciencia sí. La iglesia pone simplemente parámetros. La iglesia simplemente dice, la persona que esté en este tipo de actitud no puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque se está comiendo su propia condenación. No lo dice la iglesia, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Por eso dice el Señor a sus discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos que no estaban convencidos de qué era lo que estaba haciendo realmente el Señor, de qué era lo que quería hacer el Señor, le contestaron, le replicaron, le dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es lo único que hay. Y si nosotros hemos leído
en los otros evangelios, los 5 panes y los 2 peces no lo tenían los discípulos, lo tenían era un niño. Una madre precavida había enviado a su hijo para que escuchara el mensaje del reino de Dios. Y eso es una cosa muy importante, muy interesante, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas veces dejamos que nuestros hijos vayan a escuchar mensajes que distorsionan su vida? Que vayan a escuchar mensajes que vayan en contra de la dignidad del ser humano. ¿Cuántas veces enviamos a nuestros hijos para que escuchen mensajes que van en contra de la moral, en contra de lo que Dios ha creado? Y no los enviamos a escuchar la palabra de Dios. En estos días hemos estado viendo todo lo que ha sucedido en torno a una película infantil que está saliendo. Y cuánta gente está feliz y está contenta esperando el estreno para poder ver esas cosas que van a suceder en esa película. A eso envían muchas veces los hijos. Y los padres ya le compraron boletos para que sus hijos la vieran. Entradas al cine para que sus hijos vieran esta película. ¿Cuántas veces los hemos llevado a la Eucaristía? ¿Cuántas veces los hemos llevado al encuentro del Señor? ¿Cuántas veces los hemos llevado para que escuchen el mensaje del reino? Porque es que lo que pasa es que para la gente de hoy Dios no es interesante. Fíjense lo que ha pasado. Hemos prácticamente dejado o olvidado un poco el tema de la pandemia. Pero 2 años atrás, 3 años atrás, 2 años atrás, ¿cuánta gente de verdad no oraba y le pedía al Señor que lo cuidara y que lo protegiera? Ya esto está pasando, Dios se está olvidando. Nuevamente hemos vuelto a ser peores entonces. Hemos dejado a un lado a Dios, hemos dejado a un lado al Señor. Hay gente que no quiere saber nada de Cristo. Y estamos dejando que nuestros hijos sean adoctrinados por sistemas sociales que simplemente le van a llevar a la perdición total. Que le van a llevar a la condenación total. ¿Cuántos padres de verdad no se han preocupado porque sus hijos escuchen el mensaje del reino? Y felicito a aquellos padres que de verdad hacen que sus hijos vayan y escuchen el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque la fe entra por la escucha, por el testimonio de los padres. Lleve su hijo a la Eucaristía. Haga que su hijo participe de la Santa Misa, inscríbalo en la catequesis de comunión para que luego reciba el manjar de Cristo, Eucaristía, Cristo que se nos da, Cristo que se alimenta. Dice los apóstoles, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Los apóstoles tenían clara la cantidad de gente que había. Ellos no tenían ni los medios ni los recursos para alimentarlos. Pero se habían olvidado todavía más o no recordaban que estaban con Cristo. No recordaron que estaban con el Señor. No pusieron a prueba su fe. Cristo estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Pero los discípulos no quisieron poner a prueba su fe. Saber si de verdad eran hombres de fe convencida. Entonces dice el Señor en la palabra. Entonces dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos 50. Hagan que se sienten en grupos. Eso hace el Señor. Que la Eucaristía alcance para todos. Cristo, el pan vivo bajado del cielo, siempre se nos va a dar de la mejor manera. Siempre va a estar para alimentar nuestra vida. Siempre va a estar para alimentarnos a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros preparados para recibir el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces dice, lo hicieron así y acomodaron a todos. Entonces tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. El pan del cielo es bendición de Dios. Es la bendición del Señor. ¿Cuántas veces en los hogares nuestros no tenemos comida suficiente y le decimos al Señor que alcance para todos y de una manera impresionante alcanza para todos? Porque así es Cristo. Cristo siempre va a alcanzar para todos. Cristo siempre se nos va a dar en la Eucaristía. Cristo siempre nos va a alimentar. Ahora, la pregunta es, como decía la secuencia, ¿sí? ¿Estamos echando a los perros el pan del cielo? Cuando usted rechaza la Eucaristía, usted está diciendo que no sirve. Cuando usted rechaza la Eucaristía, usted está diciendo que es mentira. Cuando usted rechaza la Eucaristía, usted está diciendo no creo que Cristo está presente allí en la Eucaristía. Cuando usted no va a la misa, entonces no crees en Cristo. Y no puedes decir es que yo creo a Dios a mi manera. No, porque entonces eres de los cristianos que creen en Dios, pero que no le quieren creer a Dios. Porque el gran detalle de nosotros los cristianos católicos o de muchos católicos es que creen en Dios, pero no le quieren creer a Dios. No le quieren creer al Señor.
Y creerle al Señor significa creer que Él está vivo, presente, real en la Eucaristía. Hemos escuchado cómo el Señor dice a los discípulos en la última cena: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Si usted ha leído el Evangelio de San Juan, te invito, al terminar la reflexión, te invito, ve a buscar el Evangelio de San Juan, lee el capítulo 6, pero sobre todo a partir del versículo 38 en adelante, pero lee todo el capítulo, donde Cristo te va a decir que Él es el pan de vida eterna. Dice el Señor: yo soy el pan de vida eterna, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y te pregunto a ti, católico, ¿dónde crees que se come el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿En la farmacia? ¿En la panadería? ¿En la discoteca? ¿O en el cine con cotufa? No. En la Eucaristía. En la Santa Misa. La pregunta es: ¿ya fuiste a la Eucaristía? ¿Ya viviste la Eucaristía? ¿Ya te alimentaste del cuerpo y de la sangre del Señor? Para que mañana no vayas a decir: es que el Señor me ha abandonado, es que el Señor no me escucha. No, Dios nunca nos abandona. Nosotros sí abandonamos a Dios. Nosotros sí dejamos a Dios a un lado. ¿Cuánta gente deja a Cristo a un lado por irse a ver una película al cine? El día domingo, el día del Señor, prefieren ir al cine. El día domingo, el día del Señor, prefieren ir a los centros comerciales, a estos nuevos templos, decía un sacerdote cuando nosotros nos estábamos formando en el seminario. Los nuevos templos de la gente hoy son los centros comerciales. La gente prefiere ir a pasar el domingo todo el día en el centro comercial que ir a la Eucaristía. Después se andan quejando que el Señor no los ayuda, que el Señor no los bendice, que el Señor no camina a su lado. No, el detalle es que Dios siempre va a respetar nuestra libertad. Dios siempre respeta tu libertad. Si tú permites que Dios entre en tu vida, Él va a entrar. Pero si tú no quieres que Dios entre en tu vida con tus actitudes, con tus acciones, cuando no le das tiempo a Dios, Dios se va a quedar allí respetando tu libertad. Porque la decisión es tuya, la decisión no es del Señor. La decisión es tuya. Porque la llamada la hace el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: ven y síganme. Y muchos dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. A otro le dijo: ven y sígueme. Y el que dijo: no, déjame primero enterrar a mi papá, déjame primero resolver muchas cosas y luego te seguiré. Hay quienes siguen al Señor convencidos y hay quienes no siguen al Señor porque tienen su corazón puesto primeramente en lo material. El Evangelio de ayer, del día sábado, ¿qué nos decía? Que el que sirve a dos señores no es digno, porque o amará a uno más que el otro, o servirá a uno más que el otro. No puedes amar a Dios y al dinero. ¿Cuántas veces amamos más lo material? ¿Cuántas veces preferimos perder nuestro tiempo en cosas insignificantes que vivirlo en la presencia real del Señor? ¿Cuántas veces preferimos perder nuestro tiempo que leer la Sagrada Escritura, que participar de la Eucaristía, que alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Fíjense que Jesús le da comida a la gente a través de sus seguidores, de sus servidores, de sus discípulos. Dice, se lo dio a sus discípulos para que ellos se los repartieran a la gente. Cristo les está enseñando a sus discípulos lo siguiente: Él es el pan de vida eterna. Cristo es el alimento. Y si usted confía en el Señor siempre te va a alimentar. Y Cristo quiere alimentarte cada día a través de la Eucaristía. Cristo quiere alimentarte cada día a través de su presencia real en la Eucaristía. La pregunta es, ¿estás convencido de esto? ¿Estás convencido que el Señor está vivo, presente, real en la Eucaristía? ¿Estás convencido de ello? La pregunta es esa. Porque ¿cuántas veces nosotros preferimos echar el pan del cielo a los perros? Y vuelvo otra vez a lo mismo, como decía la secuencia. Cuando nosotros abandonamos a Dios, le estamos diciendo a Dios que no sirve. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, le estamos diciendo: yo no creo que tú estás presente en la Eucaristía. Yo no creo que tú eres real. Yo no creo esto. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Hemos abandonado al Señor. Cristo Eucaristía quiere quedarse con nosotros. Comieron todos. Cristo quiere que todos comamos de su cuerpo y de su sangre. Cristo quiere que todos participemos de la Eucaristía. Cristo quiere que todos nos alimentemos de Él. La pregunta es, ¿yo quiero alimentarme de Cristo?
La Eucaristía, la Santa Misa, es una riqueza. Tiene dos manjares, el manjar de la palabra y el manjar de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo primero que vivimos en la Eucaristía es la palabra del Señor, para convencernos de que Dios está vivo, presente, real. Y la Eucaristía lo sentimos, la Eucaristía lo vivimos, la Eucaristía nos alimentamos de ese cuerpo y sangre de Cristo. Convéncete de eso. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Todos se alimentaron del cuerpo y de la sangre del Señor. Cristo es nuestro alimento. Cristo es el alimento de vida eterna. Cristo es quien nos alimenta constantemente. Fíjense cómo hemos leído en el Evangelio, ¿no? Que Cristo le dio de comer a todos, a 5,000 hombres. La Eucaristía, queridos hermanos, tiene dos dimensiones: la celebración, ¿sí?, la misa en torno al altar, y su prolongación con la reserva del pan eucarístico. Lo que sobró, dice la palabra de Dios, lo recogieron en 12 canastos, en 12 cestos, para luego seguir alimentando a la gente. Eso no se perdió, eso lo dieron para seguir alimentando. Cuando en la Eucaristía se celebra la misa, cuando se celebra la Eucaristía y queda pan consagrado, se reserva. Es el cuerpo y la sangre del Señor, que luego será distribuido a los pobres, a los enfermos, aquellos que no pudieron participar de la Eucaristía porque tienen algún impedimento físico. No para aquellos que no van a la Eucaristía por perezosos. Hay gente que ojalá y el sacerdote fuera repartiendo la comunión casa por casa y ellos simplemente estar sentados viendo la televisión para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Porque hay gente sin vergüenza. Hay gente que actúa de esa manera. Hay gente que no se convence realmente que Cristo el Señor está presente. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos debe llevar a nosotros a meditar. Nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Primero, convenzámonos que Cristo está vivo, presente, real en la Eucaristía. Convéncete de esto. No dejes a un lado la presencia real del Señor. Convéncete que Cristo está vivo, presente, real en la Eucaristía. No sea de aquellos que prefieren echar ese pan eucarístico a los perros. No sea de aquellos que prefieren echar ese pan eucarístico como lo que no sirve, que rechazas al Señor, que no vas a la Eucaristía, que no participas del pan. No importa qué tan pecadores somos nosotros. Cristo, cuando multiplicó estos 5 panes y 2 peces, no le preguntó a sus discípulos y le dijo: a ver, pongan la gente en grupo de 50 y pregunten quiénes están en pecado y quiénes no. No, Cristo los alimentó a todos. Luego, lo que hace San Pablo en una de sus cartas, y lo que hacen los apóstoles, es enseñarle a la gente que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo no se puede hacer indignamente, que debemos estar bien preparados para alimentarnos. Cristo siempre va a ser ese pan que quiere alimentarnos a todos, pero ya depende de nuestra actitud, ya depende de nuestra formación, ya depende de nuestra conciencia si nosotros nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hoy que celebramos esta hermosa solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor, 3 cosas debemos tener en clara, debemos tener presente. Primera, convencernos de que Cristo está vivo, presente y real en la Eucaristía. Convencernos de ellos. Segundo, amar a Cristo en la Eucaristía. Amar al Señor en la Eucaristía. Y tercero, llevar nuestra familia a la Eucaristía. Llevemos nuestros hijos, llevemos nuestro esposo, llevemos nuestra esposa a la misa, a la Eucaristía, para que todos nos alimentemos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuérdalo, llevar la familia a la Eucaristía para alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de impartir la bendición, no olviden suscribirse en nuestro canal, no olviden darle me gusta, no olvide activar la campanita de las notificaciones, pero tampoco olvides compartir este enlace. Comparte este enlace para que muchas personas puedan disfrutar de la reflexión de la palabra del día de hoy, donde el centro está en que nosotros no podemos rechazar el cuerpo y la sangre de Cristo. No podemos pensar que es alimento para los perros, no. Es alimento para ti, es alimento para tu vida, es alimento para tu alma, para tu salvación. Porque recuerde, lo material pasa,
pero lo espiritual es lo que trasciende. Así que preocúpate por alimentarte de lo espiritual. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser perseverantes, que podamos perseverar cada día, pero sobre todo recuerda acercarte siempre al Señor. Gracias a todos aquellos que se fueron conectando poco a poco en esta transmisión. Recuerde, todos los días estamos haciendo la reflexión del Evangelio a las 8:15 de la noche. Están todos cordialmente invitados y sobre todo, comparta este enlace. Que Dios le bendiga. Gracias a todos los que nos han ayudado. Gracias a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena. Bendiciones de Dios para ustedes. No olviden, el alimento de Cristo también se da en la caridad. Cuando usted y yo somos caritativos, cuando usted y yo somos capaces de desprendernos de lo que tenemos para darle a los demás. Es hacer lo que hizo Cristo, tomar 5 panes y 2 peces y darle de comer a muchísima gente. Con poco o con mucho, pero siempre ejerciendo la caridad, le damos de comer a muchísima gente. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Gracias. Si desean comunicarse conmigo, en la descripción del video está mi número de WhatsApp. Me pueden enviar un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga.